Un capítulo bien extenso, pero muy interesante. Vamos a hacer un breve resumen del capítulo 19, que fue la historia que vimos del levita y su concubina que viajaban y llegaron a la ciudad de Gabaa, en la tribu de Benjamín, donde vimos que a la llegada de este levita y su concubina, es este viajero, este levita, no encontró en Gabaat quien lo hospedara, donde vimos que el pueblo de Israel había perdido, no estaba cumpliendo esta ley sobre la hospitalidad dentro del pueblo de Israel. Solo vimos que un anciano forastero en esta ciudad de Gabaa fue el que le dio la mano, y después que ellos estaban, vimos también la demanda de los hombres de Gabaa, donde vimos y fueron reconocidos los hombres de Gabaa como hijos de Beliel, que significaba hombres malvados, donde vimos que estos hombres rodearon la casa donde ellos querían llegar, es decir, tener relaciones sexuales con el levita. Y entonces vimos que el levita saca a su concubina, y entonces vimos todo el abuso lo que cometieron los hombres de Gabaa con esta concubina, donde vimos que ella fue muerta, donde la mataron, el abuso sexual. Ella quedó viva, pero dice que fue arrastrándose y pone sus manos sobre el umbral. Y al otro día él se encuentra a la concubina, y cuando se la encuentra, ella se la encuentra muerta. Se la lleva para su casa y dice que llegando allí la corta en 12 pedazos y manda un pedazo a cada una de las tribus de Israel. Una forma de pedir justicia. Aquí vemos que esto trae consecuencias graves, que es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Y vimos que este capítulo destaca, una de las cosas más importantes que destaca, la depravación y la maldad que prevalecían en Israel durante este periodo, así como la necesidad de la justicia y de la rectitud. Como vimos, el versículo clave de todo este libro de Jueces es que el pueblo no tenía rey, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Así le Mm. damos paso a nuestro hermano Lázaro para el desarrollo del capítulo número 20. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Eh, Creo que hemos tenido una buena retroalimentación del capítulo 19, ya que ahora en el capítulo 20 lo que vamos a estudiar es, eh, lo que vamos a hacer es seguir con la continuidad de lo que ocurrió en el capítulo 19, como bien les decía la maestra Ilie. Y pudimos ver cómo la situación que tuvo que enfrentar este levita allá en Gabaa, cuando él llegó allá, y vimos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le ocurrió. Incluso esto es comparado con lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Aquí podemos ver el nivel eh, en el que se encontraba Israel en ese tiempo. Me refiero en cuanto al nivel espiritual de ellos, cómo ellos se habían realmente apartado de la verdad y habían dado rienda suelta a lo que era eh, el pecado, el paganismo, la idolatría, la mezcla de de identidades. Y podemos ahí estuvimos viendo lo que era el sincretismo, que era algo que ellos habían adoptado como una forma de adoración. Y también podemos ver que es un tiempo que está viviendo Israel, un tiempo que también se le llama el tiempo de la anarquía. Tiempo de anarquía, ¿por qué? Porque es un tiempo en que Israel, como bien decía la maestra Ilie, está viviendo según le parece, porque en aquellos tiempos no había rey, no había un gobierno, no había un líder, y las personas hacían lo que bien le parecía. Entonces, en el capítulo de hoy, como les decía, es la continuidad de lo que sucedió en el capítulo 19. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que enfrenta o que tiene que enfrentar la tribu de Benjamín por este eh, acto atroz que cometió contra la concubina del levita.
y este capítulo se titula La guerra contra Benjamín. Eh, Aquí les traje solo como para ubicarnos eh, en estos tiempos. Recordemos que por todo lo que les he estado diciendo, existía una división tribal, o sea, había división entre las tribus y no había lo que era justicia dentro de Israel. Israel en esta época carecía de un gobierno centralizado, que es a lo que se le llama la anarquía. Cada tribu actuaba de manera independiente. La justicia solía aplicarse a nivel tribal. O sea, no se exponía entre un líder, solamente cada tribu hacía según le parecía, lo que ellos estimaran que era conveniente en ese momento, sin llevarse por una ley, por una institución, por algún mandamiento, por algo, era lo que ellos bien les parecía. Eso era lo que ellos hacían. Pero en este caso, el pecado de Gabá provocó una respuesta nacional. Aquí podemos ver que la tribu de Benjamín obtiene o ellos reaccionan con una actitud defensiva. O sea, en lugar de entregar a los culpables, la tribu de Benjamín decidió defenderlos. Esto muestra una lealtad mal colocada. ¿Por qué decimos que una lealtad mal colocada? Porque lo que estaban haciendo estaba bien. Ellos estaban defendiendo su tribu, pero estaban, al defender su tribu, estaban tapando algo que estaba mal hecho y estaban dándole entonces prioridad a la identidad de la tribu ante o sobre la justicia. Y esto lo vamos a estar tocando un poquito más adelante, vamos a estar profundizando con respecto a esta actitud que toma la tribu de Benjamín. Y aquí que se lo puse en rojo, dice la unidad de las tribus de Israel. Nosotros desde que empezamos a estudiar, mis hermanos, el libro de los jueces, hemos estado eh, tocando, hemos estado explicando, hemos estado aprendiendo acerca de la condición en la que vivió Israel en este tiempo de los jueces. Y la condición en la que vivió Israel en este tiempo de los jueces era que entre ellos había disputa, había desunión, había división entre ellos. Ellos, recordemos que había un ciclo que se repetía y esto lo estuvimos tocando bien. Y por eso le señalé aquí en rojo, porque escuchen lo que dice acá. Dice, este evento, el evento que ocurre aquí en este capítulo, es un evento que ocurre en muy pocas ocasiones en el libro de los jueces. Y es que que la nación de Israel se une como un solo pueblo. O sea, viendo cómo era que ellos estaban viviendo en este tiempo de los jueces, ver que ellos se unan como nación, realmente es algo digno de poder echarle un ojo, digno de poder detenernos aquí. Porque era un tiempo en que, vuelvo y les repito, lo que predominaba era la división, lo que predominaba era la desunión entre cada uno de ellos y cada cual hacía lo que bien le parecía. Por eso es una de las pocas veces en que vamos a ver, por lo menos en esta etapa de los jueces, cómo que Dios, cómo la nación de Israel se une como pueblo. Y esto muestra que aunque el pueblo de Israel estaba en una crisis espiritual, todavía tenían un sentido de identidad común. Porque no es menos cierto, y todos lo sabemos, de que en este tiempo de los jueces estaban atravesando una crisis espiritual al haber adoptado como forma de adoración el sincretismo. Bien, mis hermanos, como primer punto, la asamblea de Israel, jueces capítulo 20 del 1 al 11. Dice, todos los hijos de Israel salieron y se reunieron, o se reunió la congregación como un solo hombre, lo que bien les estaba diciendo. La congregación se reunió como un solo hombre luego de el haber recibido el mensaje por parte del levita. ¿Cuál fue el mensaje? Recordemos que el levita, él cortó a su concubina en pedazos
y en 12 pedazos para ser exacto, y él mandó a repartirlo por las tribus de Israel, y este mensaje ellos lo recibieron. Al ellos recibir este mensaje, entonces hubo una respuesta de parte de las tribus de Israel. Y entonces ellos se dieron cita, se reunieron en Mizpa. Y dice que aquí en Mizpa se reunieron o se dieron cita en este lugar alrededor de unos 400 hombres armados para decidir qué iban a hacer, para tomar una decisión sobre lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido. Y el levita, cuyo relato está en Jueces 19, 400.000, cielo. sí, 400.000, ¿cuánto dije? 400. Disculpen, 400.000 hombres armados. Fue que leí mal el número, discúlpenme, hermano. Y gracias, hermano Jorge. Eh, el levita, cuyo relato está en Jueces 19, él presenta su versión de los hechos, pero él omite su propia culpa, lo que podría haber influenciado la ira de las tribus contra Benjamín. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros podemos leer la versión que da el levita a las tribus que se han dado cita en Mizpa, no coincide con lo que sucedió en Gabaa. ¿Por qué no coincidió con lo que sucedió en Gabaa? Porque resulta ser que en Gabaa lo que sucedió fue que los de Gabaa a quien querían era a él. Y entonces él, para salvarse, le entrega a su concubina. Pero sin embargo, la historia que él cuenta en el libro de Jueces, él dice de que se levantaron contra él y tomaron a su concubina y la mataron y la violaron, pero él omitió esta parte. Él omitió la parte de que a quien querían hacerle el daño era él y él fue el que entregó a su concubina. Entonces, por eso le tiene que leer bien para que vea, para que veamos, porque realmente si leemos parece que es la misma historia, pero realmente si usted se percata, la historia que él contó fue totalmente diferente. Y esto pudo haber provocado o influenciado a la ira de la tribu contra Benjamín. Ahora, vamos a ver, Mizpa es una ciudad de Benjamín. La palabra Mizpa en hebreo, que es Mizpat, significa torre de vigilancia o atalaya, derivada del verbo hebreo zafá, significa vigilar o observar. ¿Y qué representa Mizpa? Mizpa representa vigilancia, juicio, arrepentimiento y pacto con Dios. Esto es todo lo que representa, lo que significa Mizpa. Si nosotros nos damos cuenta y usted busca un poquito detallado, se va a dar cuenta que Mizpa es un lugar de relevancia y Mizpa es un lugar al cual ellos acudían para lo que era el arrepentimiento, para buscar la guianza de Dios. Era un lugar bien relevante para todos y cada uno de ellos. Aquí yo le busqué un poquito más. Dice que Mizpa es donde se congregan las tribus de Israel como un solo hombre para decidir qué hacer contra la tribu de Benjamín después de la atrocidad cometida en Gabaa. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ellos se reúnen en Mizpa como un solo hombre, como una nación, para tomar decisión acerca de lo que está ocurriendo. Ahora, la razón de su elección como lugar de reunión. Primero, porque era una ubicación estratégica. Estaba en un punto elevado, lo que facilitaba la vigilancia y defensa. Esto es lo que es Mizpa. Mizpa también era un lugar de reuniones previas y eso lo podemos ver en Jueces 11:11, donde se menciona que el juez Jefté se presentó en Mizpa ante Dios, lo que indica que era un sitio de importancia religiosa y política. Pero no sé si recuerdan que eso aparece en el libro de Génesis. En Mizpa fue donde levantaron un altar también Jacob y Labán y allí hicieron un pacto entre ellos.
también representa, Mizpa es asociado con la justicia y la toma de decisiones. Era un sitio donde se hacían pactos y se buscaba la guianza o la guía de Dios. Y en el contexto de Jueces 20, Mizpa se convierte en el lugar donde se declara la guerra a Benjamín, lo que lo vincula con la justicia y el juicio divino sobre la maldad de Galaad. Entonces, mis hermanos, Mizpa, como les estaba diciendo, es un lugar de arrepentimiento, es un lugar que representa juicio, es un lugar donde los hijos de Israel acostumbraban a frecuentar cuando necesitaban la guianza de Dios, cuando ellos necesitaban arrepentirse. Era un lugar que ellos se congregaban o se daban cita en aquel lugar. Por eso estos 400 hombres o estas tribus se reúnen como un solo pueblo y una nación en Mizpa para poder 400.000. decidir qué van a hacer. Disculpe, 400.000. 400.000, hermano. volví a decir 400. Sí. Disculpe, mi hermano. Amén, Gloria a amén. Dios, aleluya. Bien, estos 400.000 hombres se reúnen, aleluya, aquí en Mizpa, para entonces ellos poder tomar una decisión acerca de lo que eh, va a ocurrir con la tribu de Benjamín, en Gabá. Ahora, hay un versículo aquí donde dice, tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel. Pero también dice que tomaremos 100 de cada 1000 y tomaremos 1000 de cada 10.000. Esto representa, si usted saca números, representa un 10%. Esto indica que se está formando un sistema de apoyo logístico, o sea, es algo que ellos están organizando. Lo que ellos están haciendo acá, ellos están organizando, están haciendo una logística sobre cómo ellos van a enfrentar a Benjamín. Y dice que de cada 100 soldados, 10 serán apartados para suministrar alimentos y recursos. Aquí en términos matemáticos, yo le puse ahí más o menos para que pudieran entender. Y lo cierto es que en total es el 10% del ejército que ellos deciden que se va a dedicar a proveer comida y suministros, asegurando que los soldados puedan sostener la campaña militar que está por venir. En una guerra, mis hermanos, los ejércitos necesitan suministro de comida, de agua y posiblemente también de armas. Y por eso ellos deciden apartar este 10% del ejército solamente para que se dedique a lo que es el abastecimiento, ya sea de agua, provisiones, armamento, comida, todas estas cosas. O sea, da a entender de que ellos se estaban armando, ellos estaban organizando, no decidieron, como decimos nosotros, a la ligera de ir contra Benjamín. No, no, no. Ellos organizaron todo de cómo lo iban a estar haciendo. Como segundo punto tenemos la resistencia de Benjamín. Y lo cierto es que cuando ellos van a donde está Benjamín, ellos no se lanzan de una contra Benjamín. Ellos al contrario, dice que ellos enviaron personas por toda la ciudad o por todo Benjamín y comenzaron a preguntarle qué es esto que ustedes han hecho, qué es este acto atroz que ustedes han hecho. Miren, entréguennos a todas estas personas que incurrieron en este acto, en esta aberración. Entréguennos a todas estas personas. Y esto es lo que dice acá. Dice Israel primero busca la justicia antes que la guerra. En lugar de atacar directamente, las tribus envían mensajeros a Benjamín para pedir que entreguen a los culpables de Gabá. Su intención es eliminar el pecado y restaurar la justicia en Israel. Esta es la intención que ellos tienen. Ahora, Benjamín rechaza esta petición. En lugar de castigar a los criminales, Benjamín se niega a entregarlos. Y esto muestra un sentido de lealtad tribal que no está mal, esto está muy bien. Lo cierto es
que, o lo que estaba mal, era que estaban encubriendo lo mal hecho. Ahí es la parte donde nosotros notamos o podemos darnos cuenta de que estaba bien enfocado, pero estaba mal ejecutado. Entonces, esto muestra un sentido de lealtad tribal mayor que su compromiso con la justicia. O sea, ellos daban o ponían por encima lo que era la lealtad ante su tribu antes que hacer justicia. También revela corrupción moral en Benjamín, ya que defienden a hombres culpables de una gran maldad. ¿Y qué lección podemos nosotros aprender de aquí? Que a veces, mis hermanos, el pecado persiste porque las personas o nosotros mismos, porque me incluyo, lo encubrimos en lugar de confrontarlo. Esto era lo que estaba pasando acá con las personas de Benjamín o la tribu de Benjamín. Ellos Tremendo, deciden hermano, esa palabra. tapar, amén, gloria a Dios. Ellos deciden, mis Santo. hermanos, tapar, encubrir este pecado. Ellos deciden poner por encima de lo que era la justicia su lealtad con su tribu. Y realmente, vuelvo y les repito, el ser leal a su tribu no estaba mal, simplemente era que siendo leal a su tribu, no estaban siendo justos y estaban encubriendo un acto atroz, un acto abominable, una aberración que se había cometido contra esta muchacha y estaban encubriendo el pecado. Ahora en Jueces, versículo 14, ahí podemos ver la preparación para la guerra. Dice, antes bien se juntaron los hijos de Benjamín de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Benjamín decide la guerra en lugar de la justicia. Ahora vamos a ver, porque Benjamín era una tribu que tenía sus atributos y ella confiando en estos atributos y en estas habilidades que ellos poseían, por eso ellos deciden ir a la guerra. Y yo después les voy a mostrar una tablita. Dice, en vez de aceptar su culpa, de lo que estábamos hablando, se unen en Gabaa para defender su ciudad. Esto muestra orgullo, muestra terquedad, ya que están dispuestos a luchar contra todas las tribus de Israel por tal de no reconocer el error, por tal de no reconocer de que en la ciudad de Gabaa se había cometido un asesinato. Y ellos deciden, mis hermanos, por orgullo, por terquedad, por no dar su brazo a torcer, ellos deciden ir a la guerra. Y lo cierto es que muchas veces, mis hermanos, el orgullo nos impide, el orgullo impide que las personas admitan su pecado y se arrepientan. Nosotros, mis hermanos, como personas, como hijos de Dios, debemos aprender a despojarnos del orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo, el egocentrismo, la terquedad, la egolatría, todas estas cosas, mis hermanos, nos imposibilitan, mis hermanos, a admitir que hemos cometido un pecado y nos impiden el poder arrepentirnos. Bendito Dios. Esta es la tablita aquí que yo le hice ahí más o menos como pude. Y le puse de este lado, la parte izquierda, fuerzas, para que podamos darnos cuenta en número. Y de este lado de la parte derecha le puse ejército. Y lo cierto es que Benjamín tenía un total de 26.700 hombres, incluyendo los 700 hombres de Gabaa, que eran los hombres zurdos que se mencionan en la escritura, que eran expertos lanzando o manipulando, manejando lo que era la onda. Y Israel tenía 400.000 hombres. Mis hermanos, rapidito, si usted saca un número matemático, si usted saca rapidito, ahí lo están, es casi
la décima parte, quizás un poco más de la décima parte. Y con todo y eso, Benjamín, por orgullo y terquedad, no decide entregar, no decide hacer justicia, no decide entregar a estas personas que cometieron este acto. Ellos deciden enfrentarlo. Claro está, ellos tenían también, ellos confiaban en que ellos eran hombres de guerra, en que ellos eran hombres habilidosos. Y esto lo vamos a ver a continuación. Aquí pudimos hacer lo que era una comparación de las fuerzas que ellos tenían. Los guerreros de Benjamín eran altamente entrenados, aunque eran mucho menos en número, tenían habilidades excepcionales en batalla. Y los 700 hombres escogidos eran expertos en ondas, con una precisión extrema. Era tanta la precisión que la Biblia llama, en el capítulo dice que ellos podían lanzarle, y voy a parafrasearlo, pero podían lanzarle a un cabello y no errar el disparo o la pedrada que lanzaban. Imagínense la habilidad que tenían estos 700 hombres. Y lo otro que dice es que eran zurdos, y te lo enfatiza en la Biblia, dice 700 hombres zurdos, lo cual le daba una ventaja táctica en combate. Ahora, ¿por qué los zurdos tienen ventaja táctica en combate? Y lo cierto es, mis hermanos, incluso en la actualidad, muchas veces ocurre así. Y es que nosotros normalmente, eh, por decirle algo, vamos a poner un boxeador entrena, pero cuando él se va a pelear, hay más probabilidad de que él enfrente a un derecho que a un zurdo. Y por existir la mayor probabilidad de que él enfrente a un derecho que a un zurdo, el día que él se enfrenta a un zurdo, le resulta difícil. Él tiene que cambiar su estrategia de combate. No es igual, porque le están atacando desde otro ángulo al que él no está acostumbrado a pelear. Si usted se pone a pelear, posiblemente se enfrenten 20 derechos, y después de 20 derechos que usted va a enfrentar un zurdo, porque los zurdos son pocos comunes. Lo otro es que la persona que es derecha, en aquel tiempo, el escudo se sujetaba con la izquierda para poder atacar con la derecha. Si mi oponente es derecho, al él lanzarme, me es fácil poder cubrir el golpe. Pero si me lanza por la izquierda, entonces me es mucho más difícil yo poder defender ese golpe que viene de un ángulo al que yo no estoy acostumbrado a recibir. Entonces tengo que cambiar mi estrategia de combate. Entonces por eso ellos tenían esta ventaja. Lo otro es la piedra, al lanzarla con la onda, también sale desde un ángulo diferente, un ángulo al que no están acostumbrados. Y lo cierto es que todo esto daba cierta ventaja a estas personas que eran expertos manejando la onda. La habilidad con la onda era un arma mortal en la antigüedad. Por ejemplo, David usó una onda para derrotar a Goliat. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 49. Y como lección aquí podemos sacar que la destreza no es suficiente sin justicia. A pesar de su habilidad, Benjamín estaba del lado equivocado. O sea, ellos tenían la habilidad, ellos tenían la destreza, ellos tenían hombres entrenados, ellos tenían los hombres zurdos que le daba cierta eh, ¿cómo decirlo? Le daba cierta ventaja sobre el enemigo, pero Exacto. ellos basándose en esa destreza es que ellos van a la guerra, porque si usted lo mira lógicamente en números, no había, ellos lo que estaban cometiendo era una masacre. Eso es ir directamente a la muerte. Ahora, ¿por qué Benjamín se resistió? ¿Por qué Benjamín no dio su brazo a torcer? ¿Por qué Benjamín no entregó a los culpables? Primero, porque como les he estado diciendo hasta ahora, tenían una lealtad equivocada.
prefirieron proteger su tribu antes que hacer justicia. Segundo, por orgullo y por terquedad, no quisieron admitir el pecado en su territorio. Tercero, confianza en su destreza. Esto es algo que tocamos ya. Ellos confiaban en la habilidad que ellos tenían como guerreros y pensaron que podían ganar con sus habilidades, pero ignoraron que estaban en el lado equivocado. Y había ceguera espiritual. No reconocieron que su pecado los llevaría a la destrucción. Esto es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos hoy en día que cuidarnos sobre todo de eso, cuidarnos de, eh, de nuestras lealtades. Tenemos que cuidarnos de que el orgullo, la terquedad, el egocentrismo y todas estas cosas que sabemos que no son buenas, que sean cosas que nos inclinen o nos animen o nos ayuden a nosotros tomar decisiones equivocadas. No podemos confiar, mis hermanos, en nuestra destreza, en nuestras habilidades, porque yo fui a la universidad, porque obtuve un título. No, 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 no. Esto puede jugarnos una mala pasada. Nuestra confianza no está en las habilidades que podemos poseer o adquirir en el camino, sino en nuestra confianza está en el Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Amén, Y amén. todo esto, si nosotros unimos todo esto, puede traer consigo entonces una ceguera espiritual en nuestras vidas. Esto es algo, mis hermanos, que debemos prestarle ojo y prestarle atención, porque si dejamos que todas estas cosas tomen lugar en nuestras vidas, entonces podemos caer en el último punto, que es ceguera espiritual. Tercer punto, mis hermanos, la guerra y la intervención de Dios. Finalmente, después de haber sucedido todo esto de que viene Israel y le dice que le entreguen a los hombres que cometieron este pecado y Benjamín resistirse y no querer entregarlo, finalmente viene la guerra. Viene la guerra y antes de ir a la guerra vemos lo que es la intervención de Dios y vamos a verla. ¿Qué fue lo que ocurrió? Israel pregunta a Dios quién debe ir primero a la guerra. Y el Señor responde, Judá. Esto recuerda a Jueces 1:2, donde Judá lidera en la conquista. ¿Recuerdan? Lo cierto es que ellos piden la dirección de Dios. Cuando ellos piden la dirección de Dios, el Señor le dice, mira, bien, Judá va a ir primero. Y las dos primeras batallas resultan en derrota para Israel. La primera batalla, Israel pierde 22,000 hombres. 22,000 hombres pierden la batalla. Aún Dios diciéndole que Judá suba primero. Y ellos pierden la batalla. En una segunda ocasión dice que cuando ellos pierden esta batalla, ellos viran y están llorando todo el día delante del Señor. Y el Señor, ahí ellos le dicen, Señor, ¿subiremos otra vez o desistiremos? Y el Señor le dice, vuelvan a subir. Y cuando vuelven y suben, Israel pierde 18,000 hombres, mis hermanos. 18,000 hombres más. ¿Y qué está sucediendo? Si Dios los está enviando a la batalla, pero ellos están perdiendo. Dios permite que Israel enfrente derrotas iniciales para enseñarles a depender de Él. Recuerden que ellos se están uniendo, no porque había unidad entre ellos, fue porque la acción que hizo el levita provocó que ellos se unieran, pero no porque había unidad entre ellos. Recordemos que la etapa que está viviendo Israel en este momento es una etapa de división entre ellos. Es una etapa donde no había rey y cada cual hacía lo que mejor le parecía. Esa es la realidad que está viviendo Israel. Ahora, este levita, él llama a la justicia, que se le haga justicia, y esto provoca que ellos se unan. Y Dios les está mandando que suban a la batalla, pero Dios les está enseñando también. Y les está enseñando
para que puedan ellos depender totalmente de él. ¿Y qué sucede entonces en la tercera ocasión? Israel ayuna, llora, se humilla, ofrece sacrificio, ofrece ofrenda de paz. Todo esto lo hace Israel cuando ya habían sido derrotados 2 veces. Y ahora Dios responde y responde de una manera diferente. Ya Dios no le responde y le dice, suban. Ahora le dice, subid, porque mañana los entregaré en vuestra mano. Ya la respuesta fue diferente. Ya la respuesta fue otra. Y le dijo, vayan porque ya la victoria es vuestra. Ya yo los he entregado en sus manos. ¿Y qué podemos aprender de aquí, mis hermanos? Que la victoria viene después de la humillación. Después de humillarse ante Dios es que viene la victoria, no antes. Porque recuerden cuando estuvimos hablando de humillación, todo lo que representa humillación. Humillación representa dependencia. Humillación representa reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Todo esto es lo que representa el humillarse. Y luego de esta humillación es que entonces se obtiene la victoria. Lo cierto es que después que nosotros buscamos la dirección de Dios, después que nos humillamos ante Él, después que consultamos al Señor, y no de manera superficial, sino que nos sometemos completamente a Él, a su voluntad y buscamos su rostro, entonces que hay victoria, mis hermanos. Entonces es que hay victoria. Cuarto punto, la estrategia y la derrota de Benjamín. Esta tercera ocasión que ellos van y ya Jehová le dice, mira, los he entregado en tus manos. Ellos van, pero ya no van de la misma manera. Ya ellos van y ya tienen una estrategia, tienen un plan de ataque. Por eso le puse acá, hubo un cambio de estrategia. En las batallas anteriores Israel atacó directamente y perdió. Y ahora utilizan una táctica de emboscada para engañar a los benjaminitas y atraparlos. Esta estrategia es similar a la que José usó contra Ai en Josué 8, donde fingió retirarse para atraer al enemigo. Y esta fue la misma estrategia que utilizó Israel contra Benjamín. De hecho, hay uno de los versículos que dice que los benjaminitas estaban diciendo, esta vez los estamos derrotando igual que las veces anteriores. Están volviendo a correr delante de nosotros igual que las veces anteriores. Pero lo cierto es que era una estrategia, era un plan que ellos ya tenían de antemano. Israel finge una retirada. Israel ataca como en los días anteriores para que Benjamín piense que ganará otra vez. Y los benjaminitas confiados salen de la ciudad persiguiendo a Israel sin saber que están cayendo en una emboscada. O sea, el objetivo de ellos era poder sacarlos de la ciudad, para sacarlos de su zona de confort, de la zona donde ellos se sentían fuertes. Ellos van, atacan y luego se van en retirada. Y los benjaminitas, queriendo darle muerte, salen de la ciudad y los persiguen. Ahora dice, la trampa se cierra. Este es otro punto. Los benjaminitas persiguen a Israel lejos de la ciudad. Y en ese momento los israelitas escondidos atacan Gabaa y la destruyen. Ahora Benjamín está atrapado entre el ejército principal de Israel y la emboscada. Al ejército abandonar la ciudad tras los israelitas que habían atacado inicialmente, la emboscada que estaba preparada entra a la ciudad y atacó la ciudad. Y al atacar la ciudad y acabar con la ciudad, entonces esta tribu de Benjamín se encontraba entre el ejército de Israel y la emboscada. Ellos quedaron atrapados en el medio. Y ahora Benjamín está atrapado entre el ejército principal de Israel y la emboscada. Ahora Dios da la victoria a Israel. Finalmente, Israel derrota a Benjamín, matando a 25,100
guerreros. La frase Jehová derrotó a Benjamín indica que Dios permitió esta victoria después de que Israel buscara su dirección en oración. Los benjaminitas finalmente se dan cuenta de su error. Hasta ahora Benjamín pensaba que tenía la ventaja, pero cuando ven que su ciudad es destruida, entran en pánico. Al ver la emboscada se dan cuenta de que están acorralados. Mis hermanos, lo cierto es que el Señor entregó Benjamín en las manos de Israel, y solo por misericordia de Jehová, así lo puedo yo ver, esta tribu solo sobrevivieron unos 600 hombres que fueron hasta la peña de Rimón, y solo era para mantener vivo a la tribu de Benjamín, para no exterminarla completa ese día. Y luego, en el capítulo que viene, vamos a estar mirando con el maestro, con el próximo maestro, qué sucede con la tribu de Benjamín, porque solo por misericordia, mis hermanos, por misericordia de Jehová, esta tribu no fue exterminada este día. Gloria a Dios. Creo que hasta aquí hemos tocado todos los puntos, o al menos espero haber tocado todos los puntos. Si antes de pasar a las preguntas, si hay alguien que tiene algún aporte o algo que decir, algo que se me haya quedado, que yo no lo haya tocado o que no haya profundizado lo suficiente, por favor, mis hermanos, siéntanse libres, hagan su aporte o hagan preguntas también como quieran. Yo también, yo como quiera, les tengo aquí algunas preguntas. No, Entonces, sí, lo único que yo creo que lo vamos a ver, yo creo que en el siguiente capítulo es que al final de que fueron derrotados los 25,000 hombres y los otros que huyeron se escondieron por 4 meses, pero después fueron tomados a filo de espada, ¿no? Eso fue lo que pude apreciar aquí, que no se tomó mucho, no se profundizó mucho, pero se entendió aquí de acuerdo a la lectura. Sí, mi hermano, nada más era eso. amén, mi hermano, amén. Amén. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, creo que pudo abarcar todos los puntos y lo explicó muy bien. Gracias a Dios por eso. Eh, Quisiera resaltar que en el primer versículo del capítulo 20 dice que entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba. Creo que usted explicaba esa parte bien. Solo quería resaltar que esta frase, desde Dan hasta Beerseba, era una frase que se usaba habitualmente para referirse a toda la tierra de Israel. Esto implicaba desde el norte hasta el sur. Me llamó mucho la atención eso y quise simplemente traerlo como aporte. Amén, amén. Gloria a Gracias, Dios. hermano. Bueno, yo quisiera argumentar algo también, hermano. Sí, siervo, diga usted. Bueno, como han dicho todos los maestros desde que se inició el libro de los jueces, ¿no? Que en este periodo el pueblo de Israel hacía lo que mejor le convenía. Sin embargo, podemos ver de que, o sea, el acto atroz que cometió la tribu de Benjamín conmovió al resto de las tribus, ¿no? Que pienso yo que serían 11. Y Ajá. se unieron como un solo hombre y buscaron la dirección de Dios. Porque podemos ver que estas 11 tribus lograron unir 400,000 hombres, o sea, un ejército poderoso, ¿ves? Tanto. Que cuando tú lo comparas con el ejército de Benjamín, que a pesar de que tenían habilidades de guerra, eran hombres fuertes y, o sea, estaban bien preparados, pero la diferencia es descomunal. Sí. Son 400,000 contra 26,000 y pico.
Sin embargo, ellos buscaron la dirección de Dios. ¿Ves? Es decir, que este acto atroz de la concubina conmovió a esas 11 tribus y también los conmovió a buscar la dirección de Dios. ¿Ves? Porque si hubiesen sido otros, dicen, no, el ejército de nosotros es muy superior en número al de Benjamín. Vamos a atacarlo, como mismo hizo Benjamín, o sea, que nunca buscó la dirección de Dios, nunca se acercaron a Dios, ¿ves? Para hacer la justicia a su manera. Ajá. Porque pienso yo que a veces tú puedes estar errado, pero si tú buscas la dirección de Dios, algo Dios te muestra y te hace ver de que tú estás mal. ¿Mm? Amén. Y esta tribu de Benjamín nunca buscó la dirección de Dios. Es decir, que es como que a veces las personas están errados y es como que se ciegan, se encierran en un círculo y no ven otra cosa que lo que ellos perciben como ellos mismos, ¿ves? Como ser humano, como persona. Y lo otro es que, o sea, que en el plano personal y de cristiano, ¿ves? Eh, no nos sintamos fuertes, hermano, ante nada en la Ujú. vida. Aunque tengamos dinero, aunque seamos, no sé, hombres grandes, altos, fuertes, con fortaleza física, no sé, siempre busque la dirección de Dios y dependa de Dios, que Dios es quien le va a dar la victoria. Eso es lo Amén, que quería amén. decir. Amén, Amén, hermano amén, Benicio. Amén, amén. gloria a Dios. Varón, Así es la palabra. otra cosa que quería ver así, de acuerdo a lo que dice nuestro hermano, de que siempre busquemos al Señor, porque claro ejemplo tenemos de Sansón, ¿no? Lo vimos anteriormente, que pensaban que era por su cabello, que él lo tenía la fuerza, sino que la fuerza venía era de Jehová, ¿no? Y Ujú. también nos resalta de que nosotros estamos leyendo las escrituras y sabemos de que en todo, Dios lo que quiere es obediencia de su pueblo. Amén. 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 Así es, mis hermanos. Gracias por sus aportes. Eh, Como bien decía el hermano Vinicio, no nos creamos fuertes. La palabra de Dios dice que aquel que se cree o piense estar firme, mire que no caiga. Por tanto, y demás, siempre confiando, buscando de Dios. Si alguien más tiene algún aporte, si no, pasamos a las preguntas del capítulo. Amén. Primera pregunta, mis hermanos. ¿Por qué se reunieron todas las tribus de Israel en Mizpa? Amén. Eh, Como usted explicaba, Mizpa representaba un lugar de juicio, un lugar estratégico que tenía una historia en la que se juntaban los hombres para buscar la voluntad del Eterno. También estaba, como mismo usted explicaba, se significaba lugar de vigilancia. Estaba en unas alturas donde otros hombres en el libro de Génesis también buscaron la manera de subir allá arriba para consultar a Jehová. Entonces, el ellos reunirse allí, estaban como frente a la voluntad de Dios, que ellos entendían que ahí Jehová eh, iba a, iba a enjuiciar y estaba atento a todo lo que pasaba. Amén, amén. ¿Alguien más, mis hermanos? Vamos, ¿Y qué fue, la corneta. qué fue lo que los motivó a ellos qué fue lo que Eso. los motivó a ellos a subir? Lo que los impulsó a subir. Dice, ¿por qué se reunieron? ¿Por qué? Para luchar contra Benjamín, ¿no? Bueno, a Eso ellos lo conmovió, o sea, lo que le pasó a la concubina, ¿me entiendes? es Eso exacto. Exactamente. conmovió al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, la tribu de Israel se reunieron en Mizpa para tratar el caso de la maldad cometida en Gabá
donde hombres perversos de la tribu de Benjamín abusaron y mataron a la concubina del levita. Israel quería hacer justicia y determinar cómo actuar contra Benjamín para no castigar, por no castigar a los culpables. Tengo una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué la tribu de Benjamín decidió pelear en lugar de entregar a los culpables? Hello. Digámoslo de una forma leales a, bueno, a su propia tribu, pero estuvo mal hecho y por eso pues creo que sufrieron las consecuencias. Amén. Así es, Amén. así es. Usted explicaba algo ahora rato referente a eso, de que, digamos, en un ejemplo de la congregación había pecado, había un pecado y habían otras personas que se enteraban, digamos, como por ejemplo, se enteran de algo que se está haciendo en la congregación que está mal hecho y no lo ponen como a juicio, sino que simplemente se tapa ese pecado en medio de la congregación. Es algo que entiendo más o menos así, ya. No sé si Prefirieron la lealtad ante la justicia. eso, Amén, así es, eso, así sí. es. Los tres han respondido correctamente. Gracias, Gloria a Dios. Jairo, hermano Wilber, hermano Ilie. Gracias, así Bueno, es. Gloria al Señor. Dice, cuando Israel pidió que Benjamín entregara a los malvados de Gabá, Benjamín se negó. En lugar de hacer justicia, prefirieron defender a su propia gente y prepararse para la guerra contra el resto de Israel. Santo. Es Ahora, importante destacar que Benjamín confiaba mucho en, como usted explicaba, en los hombres que ellos tenían preparados. Ellos eran hombres de guerra y dijeron, nosotros somos la tribu mejor preparada, tenemos los hombres más listos, así que estamos dispuestos a lo que sea. Incluso, Tenían la autosuficiencia y el ego al 100. exacto, incluso era tan fuerte que ellos estaban dispuestos a enfrentarse a todas las demás tribus. Eso es mucho que decir. Mm. Eso es mucho que decir, porque ahí estaban, dice que, como le leí el texto, que dice que se reunieron desde Dan hasta Berseba, abarcaron toda la tierra de Israel, y ellos aún así estaban dispuestos a enfrentarlo a todos. Increíble. eso habla de, digámoslo, del ego que ellos tenían por su preparación, por sus armas, por las ventajas que tenían militarmente, la destreza. Así es. Eh, Imagina, eh, imagina, Amén. Se imagina, sentían bien capaces. exacto. amén, amén, así es, mis hermanos. Así mismo es como ustedes están diciendo. ¿Por qué Israel perdió las dos primeras batallas a pesar de ser superior en número? Que no se humillaron ante la presencia de Jehová. Y el Señor lo permitió para que ellos aprendieran en medio de su derrota a depender de Él. Amén, amén. Hay algo muy importante entre todo eso también, es que ellos van y buscan la respuesta de Dios. Si suben, Jehová le dice, suban. Entonces, eh, ellos no se aseguraron que Jehová le dijera si se lo iba a entregar a ellos en sus manos, pero tampoco se iban a asegurar porque tenían el orgullo al mil. No se habían humillado, como explicaba el maestro, porque posteriormente a eso vemos que allí ellos después se humillan y las cosas cambian cuando ellos hacen ayuno, que Ofrecen sabemos, ofrendas de paz. ofrenda de paz, que sabemos bien que Reconocen, amén. ellos en el ayuno, ellos lo que hacían era que se humillaban y empezaban a reconocer qué tan pecador eran ellos y qué tan santo era Dios. Y ahí es donde Dios siempre ha mostrado su misericordia, ¿no? Con la vida del hombre, que es lo que explicaba el maestro. Yo pienso que, bueno, esa fue una de las causas
y la otra es la forma de ataque que tuvieron. Ellos se enfrentaban directamente al enemigo y, digamos, esa no era una buena estrategia para ellos atacarlos. Y vemos que ya a lo último, pues Dios les dice que tienen la batalla de ellos, pero les da una estrategia para poder combatirlos. Amén. Yo creo que la clave está en esa última parte que usted dijo. Es verdad que no atacaron de manera diferente, pero al Dios darle decirle suban que ya yo los he entregado en sus manos, los ilumina con una nueva estrategia, una nueva forma de ataque. Gracias, hermano Jairo. Amén. Amén, hermano. Algo que me llama la atención y vuelve a resaltar es cuando se dice que al hijo que se ama se corrige y realmente resalta otra vez el versículo de que Dios no tiene favorito. Ellos en sí cometieron un pecado y fue que hubo un pecado y ellos trataron de obviar este pecado y quisieron también, como ya mencionamos anteriormente, accionar basado a su fuerza, donde el hermano resaltaba orgullo, altivez, prepoterancia, arrogancia, todo lo que tiene que ver que son primo y hermano. Y al final el Señor le permitió ir a combatir, pero en medio del combate ellos tuvieron consecuencias, porque ellos perdieron grandes cantidades de hombres, hasta que Dios Amén. al final intervino y le dio la victoria. Mm. Me recordó cuando pasó con Sansón, que decían que Dios permitió una mala actitud, es decir, una acción de nuestra propia concupiscencia, y al final la utilizó para castigar a lo que ya Dios hubiera determinado, pasarle sentencia. Era Amén. cuanto. Amén. Amén. Gracias, hermano Martín, por su punto. Yo les traje aquí una respuesta también. Israel tenía 400.000 soldados contra 26.700 de Benjamín, pero perdieron dos veces porque no habían buscado completamente la dirección de Dios antes de pelear. Uh-huh. En la tercera ocasión, oraron con más humildad, ayunaron y ofrecieron sacrificio, y entonces Dios les aseguró la victoria. Gloria a Dios. Cuarta pregunta, mis hermanos. ¿Cómo logró Israel finalmente derrotar a Benjamín? Cuando se humillaron. Amén. Cuando se Cuando humillaron se y cuando humillaron y hicieron qué cosa. cambiaron la estrategia formándole una emboscada a, en la, Amén. ¿cómo es? Cuando Uh-huh. ellos salieron, lo hicieron salir del pueblo y le hicieron la emboscada para poder atacarlos. Amén. Así es. Gracias, hermano Jairo y hermana Malfi. Realmente así es. Primero fue porque se humillaron y al humillarse, bueno, hubo también un cambio de estrategia. Dios los iluminó, le dio una nueva estrategia. Uh-huh. Israel usó una estrategia de emboscada. Fingieron huir para traer a los benjaminitas lejos de la ciudad. Y cuando estos estaban distraídos, la emboscada entró en Gabá y la destruyó. Luego rodearon a los benjaminitas y los aniquilaron. Amén. Última pregunta, mis hermanos. ¿Cuál También, fue el resultado? Diga, hermano. también ellos se sintieron confiados, ¿no? De que de que como los habían derrotado por segunda vez, se sintieron confiados. Oh, sí, claro. Sí. Amén. Amén, así es. Sí. De hecho, eso fue lo que ellos dijeron cuando les cayeron atrás. Sí, Dijeron, esta vez están huyendo igual que las primeras veces. sí. Y Gloria a Dios. última pregunta, mis hermanos. ¿Cuál fue el resultado final de la guerra contra Benjamín? Bueno, la derrota de Benjamín
Amén. Amén. Simple, simple. Claro, se quedaron pensando una respuesta tan simple. No, Esa- no, Gloria. porque ya la esas son de dijo toda. esas son de las No preguntas había que, más. son de las Sí. preguntas que nosotros decimos que son de rápido, de Simple, bobo, sí. como decimos en Cuba. No, Mis una hermanos, sola Israel, respuesta. Iban a repetir. sí, Israel aniquiló casi por completo a la tribu de Benjamín, como bien yo Ujú. les explicaba, casi por completo, pero no la destruyó completa, matando a Ay, Dios. 25,000 guerreros. Ujú, Y dice que solo 600 hombres lograron escapar y se refugiaron en la peña de Rimón durante 4 meses. Luego Israel también destruyó las ciudades de Benjamín, dejando la tribu casi extinta. ujú, Aquí en este casi extinta es donde yo les decía a mis hermanos que yo veo aquí la misericordia de Dios. ujú, Y eso no quiero aquí hablar más porque en el capítulo que viene vamos a ver qué pasó o qué pasa con estas personas, con esta tribu o con este poquito de personas, por decirlo de alguna manera, que quedó de la tribu de Benjamín. Dios es grande, ¿Eh? Dios es misericordioso y Hermano, esto es lo que yo puedo esto ver me acá, acuerda. la tribu después de haber eh, cometido este acto, después de haber por su orgullo y terquedad querido tapar lo mal hecho, después de haberse creído porque tenían buenos guerreros y levantarse contra toda la nación de Israel. Después de todas estas cosas, aún así Dios tiene misericordia de ellos. Mis hermanos, Amén. hasta aquí la clase del día de hoy. Yo le entrego a mi hermano Jorge. Yo Si quería agregar algo que me llegó. ¿Me escuchan?